Esta enseñanza o este sermón del día de hoy se va a llamar un llamado peligroso. Y quisiera que, por favor, abra su Biblia en Levítico capítulo 10. Vamos a estar viendo los versículos 1 al 5. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová, diciendo: en los que a mí se me acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón calló. Entonces Moisés mandó llamar a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo: acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Vamos a orar. Amado Espíritu Santo, ayúdanos a comprender tu palabra, ayúdanos a entenderla, pero sobre todo ayúdanos a aplicarla a nuestro corazón. Dame amor, Señor, para compartir este mensaje. Hay mensajes que muchas veces pueden consolar, hay mensajes que pueden exhortar, hay mensajes, Señor, tan difíciles de predicar. Pero sin embargo, Señor, tú dame la gracia y el amor para compartirlo con mis hermanos. Ayúdame, Señor, a hablar de forma clara y precisa tu palabra, para que desde el más simple hasta el más culto pueda comprenderlo. Tu Espíritu Santo sea obrando en cada uno de los corazones de cada uno de los adoradores, ministros de alabanza, líderes que aquí se encuentran. Esta palabra es tuya y tú harás efectiva esta palabra, Señor. Gracias te damos, oh Dios, en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Ahora sí. Un autor de un libro que me gusta en lo particular, que se llama John Stott, dijo lo siguiente. Él dice: no se preocupe por quien entra y sale de la iglesia local, preocúpese por lo que entra y sale del púlpito o el altar. Y esto es muy importante entender. Él dice: no se preocupe por quien entra y sale de la iglesia local, preocúpese por lo que entra y sale del púlpito o el altar. El altar es un lugar maravilloso y, como lo vamos a estar viendo, es llamado altar porque la esposa se encuentra con el esposo, la iglesia con su Salvador Cristo. Es el lugar en donde cada servicio se da el acontecimiento más maravilloso, habiéndolo dicho espiritualmente. Y cuando nosotros servimos a Dios en su altar, podemos servir como vasos de honra, como dice el apóstol Pablo, como también como vasos de deshonra. Podemos adornar el Evangelio cuando nos hacemos llamar cristianos, o podemos blasfemar el Evangelio. Podemos dar evidencia del poder transformador de Dios, o podemos hacer del poder de Dios una burla para el mundo. Lastimosamente, aquellos que con frecuencia profesan a Cristo con sus labios lo niegan con su testimonio. Y lastimosamente, aquellos que debieran glorificar a Dios afuera de la iglesia, muchas veces hacen que la gente se burle de Dios y de su poder a través de su mal testimonio. Y qué privilegio es servir a Dios. Es estar aquí en el púlpito como predicador, es estar allá como adorador. Nosotros representamos a aquellos sacerdotes que acercaban al pueblo judío en el Antiguo Testamento. El sacrificio que ofrecemos aquí en el altar
no es material, no es un macho cabrío como antes era, sino es nuestra vida consagrada. Es nuestra alabanza y adoración con corazones consagrados y obedientes. Eso es lo que importa. Un adorador no canta bonito, un adorador no toca bonito, un adorador ama a Dios. Esa es la definición de un adorador. Un adorador ama a Dios. No importa cuán cuantiosa sea nuestra ofrenda, la actitud del corazón ante Dios hará que nuestra ofrenda sea rechazada o recibida. Ahora, en este capítulo que estamos viendo, el capítulo 10, les voy a dar un poquito el contexto para que podamos entenderlo. En el capítulo 8 se ordena a Aarón y a sus hijos como sacerdotes, y el mismo Moisés, que es la figura de Dios representado ahí en el Éxodo, los nombra sacerdotes. Y en el capítulo 9 hace que Aarón haga su primer sacrificio. Y dice que Aarón hizo conforme a todo lo que Dios ordenó. Y fíjate lo que pasó cuando Aarón hizo un sacrificio o una ofrenda al Señor o hizo un servicio conforme a lo que Dios le mandó. Fíjate en el versículo 22. Versículo 22 del capítulo 9. Ahí cito. Levítico capítulo 9, verso 22. Dice: después alzó a Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, descendió. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo. Y fíjate lo que ocurrió. Y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Versículo 24. Y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Entonces Aarón ofreció sacrificio, sirvió al Señor conforme a todo lo que le había mandado el Señor. Entonces la gloria de Dios descendió en forma de fuego delante de Jehová. Entonces el fuego descendido de parte de Dios representaba la aceptación de Dios. Pero así como el fuego representa muchas veces la venida del Espíritu Santo o el poder de Dios, también en muchos casos representa el juicio de Dios. Entonces, pero en este caso, el servicio de Aarón fue impecable y la gloria de Dios descendió. Ahora, es muy importante que comprendamos qué es la gloria de Dios, de qué se trata la gloria de Dios. Hay muchos ministros de alabanza y dicen, pero queremos que la gloria de Dios descienda, queremos que la gloria de Dios venga, y a veces no tenemos ni idea de lo que significa cuando la gloria de Dios desciende. Quiero detenerme aquí un momento y quiero mostrarte lo que la gloria de Dios provoca realmente. Versículo 24, anda ahí. Y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Fíjate, la gloria de Dios desciende como voluntad única de Dios. Tú no lo organizas. Tú no lo organizas. Hay muchos que me dicen, hay que armar una estrategia para que se produzca un avivamiento. Es que el avivamiento no ocurre así. El avivamiento ocurre cuando Dios lo decide. Y la gloria de Dios desciende cuando Dios lo decide. Es la voluntad de Dios, es el poder de Dios derramado sobre corazones que se rinden ante Él. Entonces el autor, aquel que hace descender su gloria, es Jehová mismo. Ahora fíjate lo que ocurre. Dice, y viéndolo todo el pueblo, alabaron. Esta es la primera implicación acerca de la gloria de Dios. Cuando la gloria de Dios desciende, el pueblo glorifica a Dios voluntariamente. Ahora, esto no se trata de un mero cántico de voz, esto se trata de un cántico desde el corazón. Cuando la gloria de Dios desciende, las personas no solamente cantan las letras porque se las saben, sino cantan las letras porque aman a Dios. Y esto es tan importante, porque podemos confundir que la gloria de Dios descienda con mero emocionalismo.
Y la gloria de Dios no es mero emocionalismo, es vidas transformadas, es algo concreto. Cuando la gloria de Dios desciende, la gente no solamente alaba de palmas, sino alaba con todo su ser a Dios. Ahora, sé las quejas de muchos ministros de alabanza, muchos me han dicho, y a veces me molesta que la gente no cante fuerte, y me molesta que la gente no sea ferviente, y me molesta que la gente no salte. Nosotros estamos saltando, ¿por qué ellos no saltan? Y es válido su queja, es válido, el pueblo de Dios debe alabar y glorificar a Dios fervientemente. Pero esto es algo muy importante, porque para que la gente se quebrante, necesita de adoradores quebrantados. No puedo pedir lágrimas de consagración si no tengo lágrimas en mí mismo. No puedo pedir gozo en el Señor, en la alabanza, si no tengo gozo en mi alma. No puedo pedir transformación a la iglesia si mi vida primeramente no ha sido transformada. Y esto es algo tan esencial. No es tu talento, tu habilidad, es tu consagración a Dios lo que va a hacer que el pueblo de Dios ame fervientemente a Dios, y cuando ministras el poder de Dios se manifieste. Esto no se trata de ensayos, se trata de oración. Y esto es tan importante. Esto es tan importante porque podemos volvernos muy músicos. Y yo doy gloria a Dios cuando tocan hermoso, doy gloria a Dios cuando cantan hermoso, pero a mí me valdría poco tener a 10 músicos aquí, y los sacaría si solamente tuviera 3 adoradores en la banca. De veras. Una vez hicimos una reunión con el pastor, y él me habló y me dijo, ¿qué pasa con los músicos? ¿Cómo los ves? Y los músicos eran 8. Y yo le dije, yo me voy a quedar con 3. El hermanito que canta, pero es segunda voz, no puede ser primera voz, lo quiero poner de primera voz. La hermanita que toca la pandereta y el hermano que toca el bombo, esos se quedan. El pastor dijo, ¿pero por qué? Tenemos al varón que toca abajo, bájalos. No necesito músicos, necesito adoradores. Y eso es lo más importante. Estar en el altar no es cosa de juego. No podemos jugar con la casa de Dios. Adorador, ministro de alabanza, cuide el altar en tu corazón. Cuide el altar en tu corazón. Te hago una pregunta. Si Dios ahorita mismo examinaría tu corazón en lo profundo, así como el salmista diría, Señor, escudriña mi corazón hasta lo más profundo, ¿qué encontraría? ¿Encontraría amor por el Señor o encontraría un pecado oculto que te avergüenza decirlo? Ten mucho cuidado. Como adorador, como ministro de alabanza, como alguien que ministra al pueblo, tú impartes mucho de ti al pueblo de Dios. Y esto es tan importante. Cuida tu corazón. Cuida tu corazón. Lucha con aquello que te tenta. Lucha con las pruebas. Decide confesarlo a Dios y no mantenerlo en privado. Eso es lo peor que podemos hacer como adoradores y como ministros. A veces valoramos tanto nuestra reputación, y lo digo porque por experiencia, valoramos tanto nuestra reputación que decimos, no puedo confesar ese pecado, la gente ya me ve como un fiel adorador, la gente ya me ha visto como un predicador tremendo, no puedo confesar ese pecado. Y esto es algo que entendamos todos aquí en esta sala, y el que te está hablando es el primero de los pecadores. ¿Y sabes qué tenemos que hacer? Confesar nuestro pecado, limpiarnos de toda maldad, subir a este púlpito, subir al altar y adorar con un corazón consagrado. Eso es lo que necesitas. Eso es lo que necesitas. Número 2, míralo, se postraron sobre sus rostros. Cuando la iglesia observa la gloria de Dios, se postra en obediencia a Dios. Y el arrepentimiento genuino no se trata de simplemente lágrimas,
no se trata de simplemente emocionalismo, se trata de una vida transformada, se trata de una vida cambiada. Cuando la gloria de Dios desciende a través de tu ministerio, el pueblo de Dios obedece. Y cuando la palabra de Dios se predica, el pueblo dice, como el pueblo judío, amén, amén, amén. Y eso es tan importante. Entonces, postrarse no solamente significa estar triste, significa rendirse y estar dispuesto a ser moldeado por Dios. Ahora, nunca midamos nuestro éxito por las muchas emociones que provocamos, sino midamos nuestro éxito en el ministerio por las vidas transformadas que tengamos en la iglesia. Eso es tan importante, eso es tan importante. Hacen campañas de evangelismo, pasan 20, 30 personas y la iglesia dice, Dios mío, 30 personas se convirtieron. Pero ¿cuántos vuelven a la iglesia? Vuelven 3 o 2, ¿cierto? No fueron convertidas, fueron emocionadas. En serio, estamos confundiendo la gloria de Dios. La gloria de Dios transforma y lo transforma completamente. Hace poquito estuve comentándole al pastor que me parecía maravilloso, un hombre que hacía trap, pero de ese trap demasiado obsceno, y se vestía de la peor manera, y estaba con el alcohol, estaba con las mujeres, y estaba con todo, y cuando Dios lo toca, vieras cómo predica ese varón, predica como si desde su nacimiento hubiese conocido a Dios. Es maravilloso lo que Dios hace, es un hombre nuevo, tú no lo reconoces. Y eso es cuando la gloria de Dios desciende. Entonces no midas tu éxito del ministerio por las emociones que provocas, mide tu éxito por las vidas transformadas. Si Dios te ha llamado al ministerio, busca que la gloria de Dios descienda primeramente sobre tu vida para que puedas ministrar y la gloria de Dios descienda sobre aquellos que ministras. Busca a Dios en lo secreto. Clama a Dios y dile, Señor, quiero ser santo, hazme santo, hazme santo. Ese debe ser tu clamor a diario. Dios no nos ha llamado. En ninguna parte de las Escrituras vas a ver la promesa de Dios de hacerte feliz, ¿sabías? Pero sí hay la promesa de Dios de hacerte santo. Y es que hacerte santo va a implicar que muchas veces sufras, porque el moldear tu carácter va a ser por medio de pruebas, y las pruebas a veces van a causar sufrimiento por un momento, pero al final tu fe se va a fortalecer. Entonces por eso es que Dios dice, no les prometo hacerlos felices en el proceso, pero sí les prometo hacerlos santos al final del proceso. Y eso es tan importante. Buscar la santidad es algo muy importante, y más para un ministro. Amados ministros, busquemos la santidad, busquemos por sobre todas las cosas, asimismo, la humildad, porque Dios no te dará un ministerio grande si no vas a poder manejarlo, en serio. Dios no te dará un ministerio grande si no puedes manejarlo. Si Dios sabe que tu inclinación es a enorgullecerte, es a llenarte de ego, entonces Dios te va a poner un límite a tu ministerio. ¿Para qué? Para protegerte. Roguemos a Dios por su Santo Espíritu y roguemos para que nos haga santos, humildes, y que la gloria de Dios descienda. Y cuando la gloria de Dios descienda, cuando ministramos, la gente va a alabar a Dios con un corazón obediente y la gente va a alabar a Dios con un arrepentimiento genuino. Pasemos ahora sí al capítulo 10. Estos son Nadab y Abiú, hijos de Aarón. ¿Quiénes eran ellos? Eran jóvenes sacerdotes. Estaban empezando a ministrar en la casa de Dios. Ahora, ellos ya habían visto que la gloria de Dios descendía. Ellos tenían el ejemplo de su padre. Ellos asimismo tenían el conocimiento de cómo hacerlo. Estos ministros de Dios tenían el ejemplo de su padre. Esto es muy importante, porque cuando muchas veces como jóvenes el Señor nos da un ministerio, a veces no oímos a quienes están detrás de nosotros guiándonos. El padre de Aarón podría representar a los pastores y a los líderes de aquí. Ministros, nunca desprecien la sabiduría de sus pastores y los más ancianos de su congregación. Ustedes pueden tener muchas fuerzas y muchas habilidades y tal vez puedan hacer cosas que ellos no pueden hacer físicamente, pero ellos tienen una cosa que ustedes no tienen, y eso es sabiduría por la experiencia, y eso realmente no se compra.
no se compra. Tendemos a creer que en esta era moderna podemos hacer más que ellos siguiendo nuestras propias voluntades, y así despreciamos el consejo y la sabiduría tal vez de nuestros pastores. Ahora, quiero que entiendas una cosa. Si has sido llamado al ministerio siendo joven, quiero que entiendas cada vez que te subas a este altar que como joven eres un joven de alguna manera u otra en proceso de la madurez. A veces nos movemos conforme a nuestras emociones. Yo también soy joven y te puedo comprender y puedo dar fe de esto. Nos movemos por impulsos en muchas ocasiones. Y entonces, ¿sabes qué? ¿Sabes qué de diferencia hay entre nosotros los jóvenes y los mayores? Es que los mayores piensan un poco más lento. Pero no porque ellos sean más lentos, sino porque ellos analizan mejor las cosas. Y nosotros vamos por aquí y por allá, y ellos nos detienen y dicen, aguanta un poco. Y es por eso que necesitamos su guía, y mucho más en el ministerio. Como jóvenes necesitamos ser guiados. Y Dios ha puesto a nuestros pastores. Esto quiero que lo entiendas. No ha sido el hombre quien ha puesto a los pastores, ha sido Dios y el Espíritu Santo quien ha designado pastores para cuidar del rebaño. Si alguien no tiene respeto a su pastor, tengo la certeza que tampoco respeta a Dios. Si alguien no honra a su pastor, tengo la certeza que tampoco debe honrar a Dios. Porque si no respeta a sus pastores terrenales, mucho menos respetará a su pastor de pastores celestiales. ¿Sabías eso? Porque Jesús es el pastor de pastores. Y si tú no respetas a la autoridad terrenal aquí, al pastor menor, tampoco respetarás al pastor mayor. Y esto es tan importante, y más cuando somos ministros. Una cosa más que tenían estos ministros de jóvenes, ellos tenían el conocimiento de cómo hacerlo. Amados ministros, ustedes conocen la palabra, ustedes saben lo que deben hacer y lo que no deben hacer. Aquellos jóvenes, Nadab y Abiú, debían obedecer la palabra directa de Dios. Y es que, amados, estamos en la casa de Dios. Casa de Dios. ¿De quién es la casa? Es de Dios. ¿Y quién manda? ¿Será el invitado? ¿El huésped? No, amados, es el dueño. Es el dueño quien decide qué hacer y qué no hacer en su casa. Y entonces, no importa lo que creas tú o yo, importa lo que diga Dios dentro de su casa, dentro de todo lo que se haga aquí. Esto es tan importante. Debemos reconocer cuando pasamos al altar que somos necios, pero Él es sabio. Debemos reconocer que nosotros somos débiles, pero Él es fuerte. Debemos reconocer que somos indignos de subir al altar, pero Él es digno de ser adorado. Debemos reconocer que nosotros somos polvo, todos de nosotros, mas Él es glorioso. Entonces, cuando reconozcas eso, no te va a dar ganas de vanagloriarte cuando subas arriba. Reconoce ello, porque si no vas a perder la brújula y vas a estar como el burro que cargaba la imagen y todos aplaudían y el burro decía, oh, ¿me están aplaudiendo a mí? Y pasó un aldeano por ahí, le tiró una patada al burro y le dijo, ¿qué te están aplaudiendo a ti? Están adorando a la imagen que tienes arriba. A veces creemos que somos nosotros los protagonistas. No hay ningún protagonista aquí, el protagonista es Dios. Estos jóvenes habían visto los efectos de hacer descender la gloria de Dios, ¿cierto? Porque cuando la gloria de Dios descendió, ellos estaban ahí. Entonces, para un joven, ver descender la gloria de Dios es algo emocionante. Es algo emocionante. Y tú ves los videos en YouTube de grandes adoradores y que la gente se contrista y tú dices, wow, cómo quisiera hacer lo mismo. Y es muy bueno ese deseo, pero muchas veces como ministro de alabanza o como adoradores decimos, bueno, pero pues se podría mejorar un poco más. Y fíjate lo que ellos hicieron, mira lo que hicieron, versículo 1, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que Él nunca les mandó. Ellos querían mejorar la fórmula de Dios. Ellos dijeron, bueno, nosotros somos jóvenes, podemos hacerlo mejor.
Vamos a implementar nuevas cosas, innovar. Y no estoy en contra de la innovación, pero si la innovación no concuerda con la palabra de Dios y con aquello que está escrito, tu innovación es inútil. Tu adoración es fuego extraño. Es tan importante entender esto. Fíjate, yo me imagino a Aarón haciendo descender la gloria de Dios y luego Moisés diciéndole a Nadab y Abiú, bueno, Nadab y Abiú es su turno. Y yo imagino a Nadab y Abiú pensando y la serpiente en sus oídos diciéndoles, oye, sé que Dios dijo eso, pero ¿qué te parece si lo hacemos un tantito diferente? ¿Sí? Porque a veces Satanás dice verdades a medias y eso es lo más peligroso. Eso es lo más peligroso. Entonces le dijo a Nadab y Abiú, bueno, puedes hacerlo de esa manera, pero puedes cambiar ciertas cositas para que pueda ser mejor. Como ministro de Dios eres un soldado de Cristo y tu capitán es Jesucristo. ¿Qué pasaría si estás en una guerra y el enemigo está allá? Tú estás con tu fusil y ves que el enemigo avanza y tú le dices, comandante, ya puedo ir, comandante, ya puedo ir, espérate. Y sin pensarlo tú dices, yo puedo saber mejor que el comandante. He estado 5 o 6 años en las Fuerzas Armadas. Entonces sales con tu fusil y antes de que ataques al enemigo tú terminas muerto. Eso es lo que ocurre. Espera las órdenes de Dios en todo tiempo. Tu ministerio debe ser como el ministerio de Moisés. Cuando Moisés estaba trasladando al pueblo, le dijo, Señor, si tu presencia no va conmigo, no me dejes ir a ningún lugar. Señor, espero tus órdenes, dame órdenes. Si tú eres un líder en cualquier área de la iglesia, nunca tomes decisiones sin consultar a Dios. Nunca lo hagas. Tú no te mueves por astucia, tú no te mueves por inteligencia terrena, te mueves por la voluntad de Dios. Si quieres ser un líder sin la guianza de Dios, si quieres ser un músico sin la guianza de Dios, ¿sabes? El reino de Dios no te necesita. ¿Sabes por qué? Porque el reino de Dios no se mueve por inteligencia humana, no se mueve por habilidad humana. El reino de Dios se mueve por el poder de Dios mediante su Espíritu Santo. Ese es el reino de Dios. A veces estamos tan ocupados corriendo por aquí y por allá, pero no estamos escuchando la voz de Dios. Como líder, como adorador, te parecerá muy fuerte, pero como líder y adorador necesitas orar. Martín Lutero decía que un ministro de Dios debía orar por lo menos, decía él, 2 horas al día. Y eso es por lo menos. Los hombres que fueron muy usados por Dios oraron mucho. A Santiago le decían rodillas de camello. ¿Sabes por qué? Porque estaba tanto tiempo arrodillado orando que sus rodillas estaban callosas. No importa cuánta habilidad tengas liderando, esto no es una empresa secular, esta es la casa de Dios. Nada se mueve aquí por fuerza humana, todo se mueve aquí por el poder de Dios. Y si eres un líder, un ministro, busca el poder de Dios por encima de todo. No hemos sido llamados a acortar ni añadir a nada de lo que está escrito. Hemos sido llamados a servir y adorar conforme a lo que ya está escrito. No importa las buenas intenciones que tengamos. Yo me imagino a Nadab y Abiú teniendo buenas intenciones y diciendo, bueno, con esto podemos hacer que la gloria de Dios descienda más rápido. Y yo te digo algo, hay muchas personas que irán al infierno con buenas intenciones. En serio. Lee Mateo 7:21 y mira a personas que sanaron de buena intención, que profetizaron de buena intención. Sin embargo, Dios le dice, nunca os conocí, apartaos de mí. Se trata de hacer la voluntad de Dios. Se trata únicamente de hacer la voluntad de Dios. Jesús le dijo, apartaos de mí, hacedores de iniquidad. Y esto es la palabra anam en el griego, que quiere decir sin ley. Les dio una ley, pero ustedes no vivieron conforme a ella. El llamado al ministerio es un llamado peligroso.
Ahora, esto es tan importante. Aquí Nadab y Abiú, si nos ponemos a pensar, ¿por qué ofrecieron fuego extraño ante el altar que el Señor no le había dado? Ellos no querían la gloria de Dios, ellos querían su propia gloria. Ellos querían que todo el mundo sepa que ellos eran jóvenes y podían hacer algo mejor que su padre. Ellos no glorificaban a Dios, ellos trataban de glorificarse a sí mismos. Ellos era como si dijeran, bueno, vamos a retocar un poquito aquí, para hacerlo más atractiva a quienes oyen, para hacer que los que nos oyen se agraden, para hacer que los que nos oyen nos aplaudan, para hacer que los que nos oyen nos alaben. Nuestra labor como siervos de Dios no es agradar a todo el mundo. No es agradar a todo el mundo. No buscamos la aceptación de quienes nos escuchan. Buscamos la aceptación de Dios únicamente. Únicamente. ¿Tú crees que cuando yo me paro aquí quiero caer bien a todos? No. No me importa caer bien a todos. Simplemente me importa declarar la palabra. Y he caído mal a muchos cuando he predicado. De veras. Y es que no me importa caer bien a todos. Fíjate lo que dice Gálatas capítulo 1, verso 10. Dice la palabra, Pablo hablando, ¿qué busco con esto? Dice Gálatas capítulo 1, verso 10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Él dice, si yo quisiera agradar a todo el mundo y aún a ustedes en la iglesia, realmente no sería siervo de Cristo. No somos músicos seculares, somos adoradores de Dios. El músico ama los aplausos, el adorador ama la presencia de Dios. El músico busca ser un buen músico, el adorador busca ser un hombre santo. Eso es lo que buscamos como adoradores. Vayamos a nuestro texto y continuemos con el relato, Levítico capítulo 10. Juicio en el altar, versículo 2. Y salió fuego de delante de Jehová, y los quemó, y murieron delante de Jehová. Salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Esto es juicio en la casa de Dios. Y como Pablo dijo, el juicio debe comenzar por la casa de Dios. Y eso es cierto. ¿Sabes por qué se le llama altar? Y con esto comencé, pero lo voy a mencionar otra vez. ¿Sabes por qué se llama altar a esto? Porque es el lugar donde la esposa, pura y sin mancha, se presenta ante el esposo y hacen una antesala a las bodas del Cordero. Cada servicio que tú y yo hacemos es una antesala a lo que sucederá allí en los cielos, porque en el Apocalipsis se menciona a la esposa ataviada pura, sin mancha, unirse a Cristo en las bodas del Cordero y todos reunidos alabando a Dios y aprendiendo de Dios. Es algo hermoso, porque no va a haber músicos, va a haber ángeles cantando. Es algo hermoso, porque no va a haber un peruano aquí predicándoles, va a estar Jesucristo predicándonos. Esto solamente es una antesala a lo que veremos en los cielos. Entonces, fíjate, tú como músico estás adorando y alabando para la noche de bodas de tu Salvador. Tu Salvador está allí, Él se está casando y tú como ministro de alabanza estás tocando para esa boda. Yo te digo una cosa, ¿qué pasaría si tú como ministro de alabanza, estando Cristo y su esposa allí en el altar, vienes y desorganizas todo lo que el esposo dijo? Él no dijo que toquen esa música, pero tú lo tocas. Él no dijo que hagan tal marcha, pero tú la haces. Él no dijo que las cortinas sean celestes, pero tú las haces celestes. ¿Qué pasaría? ¿Cómo se sentiría el esposo? Mal, ¿cierto? Él diría, yo no hice esto. ¿Qué pasaría si aún los músicos a las bodas del Señor viniesen ebrios y borrachos a la boda? ¿Sabías que el pecado en muchas formas se embriaga?
Y eso es tan importante. Ministros, preséntense a la boda de su Salvador sobriamente, no llenos de ningún pecado, sino llenos del Espíritu Santo. Es la boda de su Salvador, es la antesala a las bodas del Cordero, y es necesario hacerlo con tanto respeto y con tanta exaltación a Él. Un hermano me dijo, ¿por qué el Señor se molesta tanto por un pecado tan pequeño de Adán y Eva? Y luego me dijeron, ¿por qué el Señor los desterró del Edén? No era para tanto. Y luego me dijo cuando le leí este capítulo, ¿por qué Dios los mató? Si solamente pusieron tal vez una ofrenda por allí pequeña que realmente no tuvo ninguna importancia. ¿Por qué Dios es tan cruel? ¿Por qué Dios es tan malo? Ese no es el Dios a quien yo alabo. Dios es un Dios de amor, me decía él. ¿Sabes? Un pecadito así de pequeño es un abuso y una ofensa grave ante un Dios santo, majestuoso y glorioso. Un pecado así de pequeñito es infinitamente grande comparado a su grandeza y magnificencia. Y este pecadillo pequeño de niños inmaduros como Nadab y Abiú fue una violación directa para la santidad de Dios. Yo te digo una cosa, nunca juegues con un Dios que aborrece el pecado y a quienes se burlan de su santidad. Nunca trates de violar ninguno de sus mandatos. Nunca trates de ensuciar su altar con tu pecado. Él es santo, santo, santo y 3 veces santo. Cuando la palabra de Dios habla acerca de Dios, no dice, Él es bueno, bueno, bueno. Él es omnisciente, omnisciente, omnisciente. Siempre cuando Dios aparece en la visión de los profetas, se dice que Él es santo, santo, santo. Y tú me preguntas, ¿por qué? Porque su santidad es su esencia. Porque si Él no fuera puro y sin mancha, Él no sería Dios. Y la palabra de Dios te insta a ti como ministro, imitar su santidad. ¿Cómo te atreves a pararte en el altar y ensuciar las cortinas blancas de tu Salvador con tu pecado al pasar? Él es santo, 1000 veces santo, y tratar de burlarnos de su pureza y de su santidad es un pecado terrible que implica la justicia divina, el castigo divino. ¿Sabes cuán fuerte es nuestro pecado? ¿Sabes cuán fuerte es nuestro pecado? El autor de Hebreos dice que aquellos que fueron iluminados por el Espíritu Santo, aquellos que entendieron la palabra de Dios, aquellos que vieron el manifestar de su Espíritu Santo, pero volvieron atrás, dice el autor de Hebreos, pisotean la sangre del pacto. Ese es tu pecado. Es como si Cristo estuviese aquí sangrando en la cruz y tú simplemente vienes, su sangre está a charco y tú simplemente pisas su sangre. Es una ilustración horrible, ¿cierto? Pero Hebreos lo utiliza. Acompáñame a Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, verso 26. Dice la palabra, porque si continuamos pecando voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y un fuego airado que está a punto de consumir a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere sin compasión. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que haya hollado al Hijo de Dios y haya tenido por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado y haya ultrajado al Espíritu de gracia? Pues conocemos el que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Si el violar la ley de Moisés era castigo de muerte sin compasión, entonces, ¿qué hará un Dios fuerte y grande y poderoso y mayor que Moisés contigo cuando viola su pacto? Cuando no solamente desprecias la sangre de Cristo, sino tienes por inmunda la sangre del pacto.
y asimismo ultrajas el Espíritu de gracia. Amado, estas son las consecuencias de tu pecado, entiende. Esta es la consecuencia de tu pecado. Así de horrible es tu pecado. Así de horrible es tu pecado. Yo me pongo a pensar y digo, ¿cómo un creyente puede perseverar en el pecado, aún sabiendo que su pecado crucificó a su Salvador? Es tu Salvador en la cruz. Es tu Salvador derramando sus lágrimas y su sangre a causa de tu pecado. El pecado en el cual te acostumbraste. El pecado en el cual no quieres dejarlo. Alguien dijo, yo estuve ahí cuando estuvo él latigado en la cruz, y yo le dije, no, tú no estuviste solamente allí, tú estuviste latigándolo, tú estuviste poniéndole la corona. El autor de Hebreos nos dice, cada vez que ustedes pecan, ustedes no solamente desprecian la sangre de Cristo, ustedes tienen por inmunda la sangre, ustedes insultan a Cristo, ustedes ultrajan el Espíritu de gracia. Para un adorador esto es fuerte. Para un ministro de adoración esto es fuerte. Esto es fuerte. Amados, el mismo Dios de Levítico es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Versículo 31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Es una ofensa terrible aparentar una actitud de piedad cuando tenemos un corazón sucio y corrupto. Es necesario presentarnos dispuestos ante el Señor. Es necesario. Si tienes algún pecado oculto en tu corazón y estás abrigándolo, no permitas que aquello contriste al Espíritu Santo dentro de ti y te quite el gozo de tu salvación. No permitas ello, porque un pecado oculto así de pequeño destruirá todo tu ministerio. Todo tu ministerio se pondrá abajo, y el Señor no será el hombre quien descubre ese pecado, será el Señor exponiendo para humillación tuya tu pecado. He visto a ministros excelentes arriba en el altar, teniendo una doble vida, y el Señor ha expuesto completamente su pecado. No lo ha hecho el pastor, no lo ha hecho el líder, ha sido Dios quien lo ha expuesto, lo ha bajado del altar y lo ha humillado. No esperes que eso ocurra. El juicio de Dios debe comenzar desde la casa, desde su casa. Yo me imagino cuando el fuego descendió y consumió a los hijos de Aarón, Aarón desconcertado, decir, ¿qué está pasando? Señor, son mis hijos. Imagínate que tus hijos el pastor diga, bueno, voy a ordenar a tus hijitos para que canten en alabanza. Y entonces tus hijos empiezan a cantar y fuego cae del cielo y los consume completamente. ¿Cómo tú como padre te pondrías? Ahora, quiero que imaginen la expresión de Aarón en ese momento, como padre. ¿Qué es lo que él sentiría? ¿Desesperación? ¿Sentiría desconcertación? Y dijera, ¿cómo Dios me puedes hacer esto? Diste a mis hijos para que te adoren, pero ahora los estás matando. Ahora, Dios habló por medio de Moisés. Quiero que vayamos a Levítico nuevamente y veamos la respuesta que dio Dios. Versículo 3. Dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová, diciendo, en lo que a mí se me acercan, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. ¿Sabes qué significa esto? Dios le estaba diciendo a Aarón, ¿sabes qué, Aarón? No permitiré que nadie profane mi lugar santo, corrompiendo algo que santifiqué. Mi juicio caerá sobre todo transgresor, sin importar que sea tu hijo, Aarón. Mi juicio caerá sobre todo transgresor. Aarón, yo seré glorificado y nunca se burlarán de mí, cueste lo que cueste. Aarón, quizás no lo sabías, Aarón, pero yo tengo el poder de dar vida y también de quitarla. Aarón, si vas a decir algo, Aarón, cierra la boca. Este es mi juicio y no tienes nada que hacer aquí. Y fíjate lo que Aarón hizo. Y Aarón cayó. Y Aarón cayó. Aarón cayó. ¿Quién puede contender contra Dios? ¿Acaso alguien puede dudar del justo juicio de Dios? Amados, aún el infierno es un justo castigo para el pecador. Parece un poco fuerte, pero lo voy a decir. Cuando
estemos en los cielos y haya mucha gente. Y cuando Jesús diga, vosotros benditos, id a la derecha, al reino de Dios, los ángeles van a aplaudir y van a glorificar a Dios. Y cuando Jesús diga, vosotros, cabritos, a la izquierda, al fuego del infierno, junto a los diablos, el infierno que fue preparado para ellos, para el diablo y sus ángeles. Te digo una cosa, los ángeles también van a aplaudir en ese momento. ¿Y sabes por qué? Porque los de su derecha serán bendecidos con el amor, la misericordia y el favor de Dios. Y los ángeles alabarán la misericordia y el favor de Dios. Y los de su izquierda serán condenados por sus pecados, pero a través del juicio hacia ellos se manifestará la justicia de Dios. Y los ángeles van a aplaudir porque Dios es justo y porque se hizo justicia. Todo juicio de Dios es santo y siempre justo. Cuando Dios ejerce disciplina en su pueblo, el hombre solamente debe cerrar la boca y aceptar la amonestación. Y ahora, no esperes que esto suceda a tu ministerio. No esperes que el Señor de algún momento u otro juzgue tu ministerio. Ahora te hago una pregunta. Cuando te subes al altar, ¿te sientes seguro y admirado? Yo te digo algo. Cuando te subes al altar, deberías estar temblando. En serio, deberías estar temblando. Había un hombre llamado John Knox, un puritano. Ese hombre era un hombre de Dios. Predicaba, oraba, evangelizaba. El hombre, sin embargo, era un siervo de Dios, era solamente un hermanito que se sentaba. Y un día su pastor pasó al púlpito y dijo, amados hermanos, he decidido que John Knox, desde el día de hoy, será uno de los pastores aquí en la iglesia. Y John Knox no supo qué hacer, se fue a la oficina del pastor y empezó a llorar en lágrimas. Y dijo, yo no quiero ser ministro, yo no quiero ser pastor, yo no quiero ser pastor. Y le preguntaron, ¿pero por qué? Y John Knox le miraba con los ojos ardientes y le decía, ¿qué acaso no entiendes? Hay mayor juicio para mí. John Knox entendía el costo del llamado. John Knox entendía el costo del llamado. Y así como John Knox, cada uno de nosotros debe llorar y clamar y decir, oh Señor, dame la fuerza. Esto es mucho para mí. Soy indigno para esto. Oh Dios, hay mayor juicio para mí. Hay mayor juicio para mí. Esa debería ser tu oración como ministro y líder. Hay mayor juicio para ti. Cuando subas al altar deberías ser temblando y dando todo de ti, entregándote completamente de corazón. Versículo 4, fíjate lo que dice. Moisés mandó llamar a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo, acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. La palabra de Dios, en Números capítulo 19, de 3 al 20, dictaminaba Dios y decía, ninguna cosa impura estará en mi santuario, y aun aquellos que toquen los muertos se tendrán que purificar y recién entrar en mi santuario. Imagínate, era una profanación tremenda que un par de muertos estuvieran en su santuario, un par de muertos estuvieran en su altar. Ahora yo te digo algo que es real, hay muchos muertos predicando ahora. Y así como hay muchos muertos predicando en el altar de Dios, hay muchos muertos también dirigiendo las alabanzas. Hay muchos muertos cantando en el altar de Dios. Y la voz de Dios está diciendo, saquen a esos muertos de mi altar. Es fuerte. El Señor está diciendo, saquen esos muertos que de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí, que tienen apariencia de que viven, pero están muertos. Dios dice, saquen esos muertos. Aquellos que fingen alabarme, pero se alaban ellos mismos. Esos muertos que me adoran 1 hora de cada servicio, pero menosprecian mis mandamientos el resto del día. Ahora, ciertamente los muertos no pueden cantar. Si tú vas a un muerto en un ataúd,
no lo puedes hacer cantar. Pero imagínate que el muerto pudiese cantar y tú estés a su lado. No soportarías ni 5 minutos al lado de ese muerto cantando. Te digo por qué. Porque el aliento de ese muerto sería horrible, inmundo. Dios no se va a quedar ni 5 minutos al lado de un ministro muerto que canta, porque su aliento es inmundo. ¿Es fuerte? Sí. Es necesario que el juicio de Dios comience en su propia casa, como dice el apóstol Pablo. Ahora, la palabra de Dios es una espada que penetra hasta lo profundo del alma. Pero ¿sabes qué? Hay gracia suficiente mientras vivimos en la tierra. Hay gracia abundante. El Señor siempre, con su pueblo o aún con los inconversos, de alguna manera u otra, causa una herida con sus palabras. Pero ¿sabe qué es lo maravilloso de Dios? Que siempre está dispuesto a restaurar y siempre está dispuesto a limpiar y está dispuesto a perdonar. Él es un Dios para con sus hijos, sí. Un padre que amonesta, pero también un padre que restaura a través de la amonestación. Si tú eres un ministro de Dios y has sido salvo por la gracia de Dios, Dios te tiene entre sus brazos. Y aunque tú te hayas desviado o aunque tú hoy en día sientas que esta palabra realmente ha herido tu corazón, el Señor de alguna manera u otra te sigue teniendo entre sus brazos. Y esto no es un mensaje para condenarte, es un mensaje para salvarte. Tan importante, tan importante. Es tan hermoso el Señor que aún a pesar de que nos hiere, el Señor nos sana y nos vuelve a restaurar. Hoy Dios te está llamando a un genuino despertar y avivamiento. Como ministro de alabanza, tal vez dices, necesitamos que haya un avivamiento. He escuchado decir esto a muchos predicadores y a muchos ministros de alabanza. Si quieres producir un avivamiento en tu iglesia, que el avivamiento comience en tu vida. Comienza allí, comienza en tu corazón. Y hoy Dios restaura todo aquello que estuvo muerto en ti. Si hoy decides a Dios confesarle tu pecado y decirle, Señor, límpiame de toda arrogancia, límpiame de toda piedad falsa, transforma mi corazón en un corazón quebrantado, porque si quieres que la iglesia se quebrante, primero tienes que ser un quebrantado de corazón. No puedes pedir lo que no tienes, no puedes pedir lágrimas en la iglesia si tus ojos están secos. No puedes hacer eso. No puedes pedir más oración y más unción en la iglesia si tu vida no está llena de oración y más unción. Preséntate ante Dios quebrantado de corazón hoy y vuelve a tu primer amor. Y cuando vuelvas a tu primer amor y cuando le digas, Señor, quiero alabarte como la primera vez que lo hice, Señor, quiero servirte como la primera vez que te prometí, el Señor tendrá piedad de ti, restaurará tu corazón y saldrás de aquí como un hombre nuevo y renovado. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor. Gracias te damos, oh Dios, porque tú eres grande y tu misericordia, Señor, para siempre. Hoy te pedimos, Padre Celestial, que restaures, Señor, a cada una de las personas que están aquí presentes y aún a los ministros de alabanza, Señor, a los adoradores aquí presentes. Tú has decidido, Señor, que esto, Padre Celestial, se haga para la gloria y la honra tuya, Señor. Y yo creo que es tu Espíritu Santo dirigiendo, Señor, a muchos de los cuales tú has impulsado en su corazón para que esto se realice. Están aquí los que tenían que estar, Señor. Están aquí aquellos que tenían que escuchar esta palabra. Están aquí aquellos que tú querías tocar, Señor. No lo dudo, Señor. No lo dudé ni un segundo, Padre Celestial, cuando dije que sí. Porque supe, Señor, que tu obra se realiza misteriosamente y que tus pensamientos no son nuestros pensamientos. Y aún, Señor, aquello que pensamos es algo minúsculo con aquello que tú quieres hacer. Amado Señor, esta palabra era necesaria para cada adorador.
y para el ministerio de alabanza aquí, Señor. Esta palabra era necesaria, Señor. Y yo sé que tú a través de este mensaje has renovado, Señor, la mente y el corazón de cada uno de los que están aquí, Señor. Ayúdanos a cada uno de nosotros en nuestra debilidad. Somos débiles, mas tú eres fuerte, Señor. Nos cansamos, Señor. Somos insensatos, necios, pero tú, Señor, eres sabio. Y siempre estás, Padre Celestial, llamándonos, Señor, a un genuino despertar y avivamiento. Gracias, Padre Celestial, te doy. En el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo.